Sí, de hecho, acabas de comentar lo de medio moda, medio escultura. Desde el primer momento tuve muy claro que iba a ser una mezcla de ambas cosas. Lo que pasa es que durante el proceso, aparte de la moda y la escultura, intervinieron las personas y la arquitectura. Entonces, al final, a través de colaboraciones, de mi vivencia misma en el espacio en la academia y la exposición que hice allí, todo empezó a entrelazarse en una multitud de relaciones que al final termina cogiéndolas para hacer proyecto. Entonces, bueno, por ejemplo, trabajé con unos restauradores, hice la copia de la columna del claustro, pero esa columna se convirtió con el textil que había utilizado para hacer el calco de la copia. Hice esa escultura que me recordaba la cosa del velo, pero a la vez estaba trabajando con los velos, entonces con tejidos que iba encontrando, con la mujer velada de Sardeña. Luego vino una bailarina a trabajar conmigo, con la que colaboré y le encargué cosas, y al final de nuestro trabajo en común salió esta escultura grande que la llamo La Mujer Grande. Mira, de escultura es el título general que le da el título al proyecto, que lo saqué de un tratado renacentista antes de llegar a Roma. Entonces, es una relectura crítica sobre la estatuaria pública, especialmente femenina, y sobre todo la tesis con la que parto es cómo las prácticas artísticas han servido durante muchos años para camuflar un caso concreto de violencia de género contra las mujeres. Esta pieza se llama Spolia Captae y es también esa violencia con el canon, con la obligatoriedad de belleza que se nos ha pedido siempre a las mujeres, ¿no? Tener unos cuerpos perfectos. Aquella otra se llama Spolia Raptae, que apreciamos todas estas esculturas que son souvenir, las apreciamos como esculturas maravillosas de Bernini, el rastro de Proserpina, el rastro de la Sabina, el rastro de Perseo, Perseo con la cabeza de la Medusa, el rastro de Policena, pero en realidad si nos detenemos son todo violaciones, son todos raptos, son todo mutilaciones sobre el cuerpo femenino. Entonces, es un poco la tesis. Esta invisibilidad que hace que el arte camufle, la acentúa aún más con estos bordados que les acompañan. Como ves, lo que se puede ver aquí es como una pintura de 5 por 3 metros que tiene como restos de algunos alimentos o manchas de eventos en los que se compartieron alimentos en Roma. Yo estuve trabajando en Roma con fermentos porque me interesa mucho colaborar con microorganismos, como esa idea de cuidar al otro, trabajar con la hospitalidad. Entonces estaría por un lado preguntarnos cómo recibimos a ese otro que no es humano, que serían los microorganismos, y también cómo recibimos al público. Entonces esto sería la pieza en pasivo, como en reposo, y esta tarde en la inauguración estará en activo, que es en la que hay alimentos que están fermentados. Entonces, viviendo en un sitio como Roma, con toda la historia que tiene y luego la presencia de las ruinas y los restos de la antigüedad, yo quería trabajar justo la memoria o la desmemoria a través de lo matérico. Y elegí un planteamiento que es trabajar con la escritura ilegible. Entonces todas las piezas tienen una relación con distintos soportes que podrían tener que ver con la tradición de la escritura, pero hay un elemento de ilegibilidad, es decir, ninguno de los textos se lee del todo, están escritos con la técnica de grabado, pero hay un punto donde algunos, por ejemplo estos que puedes ver aquí, hay algunas partes de las letras que son ilegibles, hay que acercarse físicamente, pero nunca llegas a acceder al contenido del todo. Me pareció también una forma de cómo en Roma estamos siempre intentando, ¿no?, como tocar a los antepasados a través de ese palimpsesto que nos ha llegado, pero siempre hay un punto de inaccesibilidad o ilegibilidad que forma parte de la memoria. Y es una labor de investigación de masas, de historia, que se va solapando con investigaciones en la cocina maravillosa de la academia. Y al final hago una mezcla de masa danesa hojaldrada, pero con unas peculiaridades propias. ¿Y a qué sabe este pan? Pues este pan, como todos los sabores
muy nuestros, muy primarios, son muy difíciles de definir. Este pan no es salado, no es dulce, y tiene una parte crujiente del hojaldado, pero una parte de masa esponjosa. Es un pan que lleva mantequilla, y la peculiaridad de Roma es que yo buscaba algo que lo diferenciara, y me impresionó mucho en Italia el amaro, lo amargo tan presente en la gastronomía italiana. Y resulta que en la academia, en el jardín de la academia, crecía el diente de león, que es una planta comestible amarga, y le incorporo un toque amargo a este pan, muy sutil, porque en España además nuestro paladar, nuestra cultura de lo amargo en la comida no está muy desarrollada, pero si me preguntas a qué sabe, pues sabe a todo eso que te he dicho, con un punto amargo del diente de león. ¿Nos lo muestras? Claro que sí. No te lo muestro, te lo doy a probar y así me dices tú a qué sabe. Pequeñito. Gracias. A Viena. Sabe a Viena. A Roma. Bueno. Es una obra para cuarteto de cuerda que, bueno, es un ciclo que se compone de 4 obras, que cada una de ellas versa sobre aspectos que hay en la academia en Roma. Por ejemplo, el Reticulatum, que son los muros, la mampostería romana del siglo II a.C., que hay en los sótanos. Tenemos también el Montorio, que es, la denominación antigua era Mons Aureo, y es el título de la primera obra. Y luego tenemos la última, que se denomina Tolos, que es el modelo en el que Bramante ideó la estructura del Tempietto de Bramante, Y entonces lo que hago es utilizar estos conceptos para establecer una exploración, una investigación en torno a la formación del cuarteto de cuerda, que tiene un arraigo muy fuerte en la tradición musical. Hay una vastísima literatura escrita. ¿Para qué? Para explorar nuevas sensibilidades, nuevos sonidos muy frágiles, que todo esto lo que propongo finalmente es una reflexión sobre la fragilidad de nuestra existencia como seres humanos. El proyecto se llama Cruces y Naranjas porque cuando llego a Roma tenemos unas circunstancias especiales, que es la pandemia. Entonces, por un lado, hay dos sensaciones diferentes. Una de disfrute, de estar allá en Roma, que es una cosa fantástica, y luego la otra es una situación como de la pandemia, que es un poco triste, ¿no? Y entonces, al final, las imágenes se juntan como en dos polos un poco separados, ¿no? Por un lado, pues esta videoinstalación la grabé y la ideé en Roma durante mi estancia en la academia, y está basada en los tres menús que conseguí del crucero Wilhelm Gustloff, que era un crucero que construyeron los nazis para la clase trabajadora dentro del programa Kraft der Freude, que se traduce como Fuerza a través de la alegría. Yo empecé a investigar esto mucho antes, estos programas de adoctrinamiento a través del ocio que tenían las dictaduras nazifascistas. Todos nacen en la Italia de Mussolini, que es bajo el nombre de Opera Nazionale Dopo Lavoro. Luego en España tuvimos Educación y Descanso, el sindicato vertical del régimen franquista, y en Portugal se tradujo como Fundação Nacional para a Alegría no Traballo. Y eran como actividades lúdicas pensadas para ganar adeptos en la clase trabajadora, todo muy organizado y todo muy pensado como también para quitarle fuerza a los sindicatos.